Presidente, ¿Qué tal, gracias, Esteban? Javier, ¿Cómo por estás? recibirnos. Gracias, de verdad. ¿Cómo está el país, Javier? Mejorando, ¿Mejorando? mejorando de manera sustancial. Mira, nosotros cuando llegamos y nos hicimos cargo del gobierno, estábamos al borde de la peor crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario mucho peor que la previa del Rodrigazo. El mejor testimonio de eso era el tamaño de la brecha. Teníamos una situación de quiebra del Banco Central peor que la previa de la hiperinflación del 89 de Alfonsín. Y en el plano social teníamos indicadores peores que los que teníamos en el año 2001. Es decir, que estaban dadas todas las condiciones para tener la peor crisis de toda la historia argentina. Al mismo tiempo, cuando vos mirás lo que pasa en la primera semana de diciembre, en materia de inflación, los precios venían creciendo al 1% diario, eso te da cerca de 3.700 anual. Cuando tomás las dos primeras semanas te da 7.500 anual. Y cuando vos tomás el dato de los precios mayoristas del mes de diciembre, y esto yo remarco sostenidamente la deshonestidad intelectual de los economistas profesionales argentinos que viven de la consultoría y que son pifiadores seriales y que no quieren admitir que le han errado. Está muy enojado con los economistas. En parte, digamos, porque parte entiendo que tengan un déficit de formación claro, pero digamos también lo combinan con un nivel de deshonestidad intelectual enorme, porque vos sabés que los mayoristas se te anticipan el comportamiento de los minoristas, y que si vos estás haciendo un programa de estabilización donde estás corrigiendo precios relativos, vos sabés que la inflación a mirar es la núcleo y no la general, entonces, y está muy pendiente de un decimal y no miran las cosas importantes. Entonces, cuando vos mirás la inflación mayorista del mes de diciembre, fue el 54%. Si eso vos lo anualizás, o sea, si nosotros hubiéramos convalidado monetariamente el desastre que teníamos, que eran 5 puntos de déficit fiscal en el Tesoro, 10 de cuasi fiscal en el Banco Central, sumado al tema de que teníamos vencimientos de deuda en pesos por el equivalente de 90.000 millones de dólares, que teníamos reservas internacionales negativas, son 11.000 millones de dólares, que además, como si todo esto fuera poco, teníamos el problema de la deuda de la CIRA, que eran cerca de 50.000 millones de dólares, lo que teníamos pisados de dividendos y... Estamos en el infierno. Dios, sí, me parece que estaba un poquito más complicado que el infierno. ¿Y ahora? No, pero esto es lo que quiero... A ver. Porque esto te va a permitir ver. Nosotros cuando llegamos, o sea, primero que somos el primer gobierno liberal libertario de la historia de la humanidad, no solo de Argentina, pero además nosotros hicimos campaña con una motosierra. O sea, dijimos que íbamos a ajustar. O sea, y lo hacíamos con $1, mostrando nuestra intención que de largo plazo terminar con el Banco Central. Es decir, es más, y nadie podía tener duda tampoco sobre nuestra política internacional, ¿no? Porque, digamos, o sea, básicamente íbamos a los actos y nos traían banderas de Israel. Así que digamos, nuestros tres pilares estaban bien claros, y en términos de seguridad también. ¿Y lo de la dolarización se frenó o no? Ahora voy a eso. Pero bueno, nunca dije que fuera instantáneo. Competencia de moneda, dijiste. Dije de competencia de moneda y tampoco dije que fuera instantáneo, que antes teníamos que sanear el balance del Banco Central, cosa en la que estamos trabajando. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando vos tomás esa inflación del 54% mensual anualizada, eso te da 17.000. Es decir, eso es la bomba que nos dejó el kirchnerismo. 17.000% de inflación. Cuando vos tomás el último dato disponible de inflación en mayoristas, te da 3,5, anualizado te da 50. Es decir, bajar la inflación de 17.000 a 50 es un logro enorme. Es un héroe, digamos, es un prócer viviente, digamos, el Toto Caputo. Caputo es un prócer viviente. Claro, pero aparte, yo te voy a dar algunos elementos adicionales. Primer punto. A diferencia de otros planes exitosos en la historia argentina, este plan se está haciendo sin que haya estallado antes una hiperinflación que te licuara la estructura de activos financieros en términos reales y se te hace mucho más fácil estabilizar porque no hay más dinero, por ejemplo. Otra cosa no menor, y esto es, pese a la imbecilidad mayúscula que dijo el señor Orlando Ferreres, vergonzoso lo que dijo, nosotros hicimos esto sin expropiación, sin plan Bonex. Lo que la verdad que verdaderamente me sorprende que alguien con su experiencia haya dicho tamaña burrada. Sí, ahora muchos economistas clásicos. No, pero no, porque estas cosas son muy importantes. Porque justamente una de las cosas por las cuales nosotros no podemos dar una fecha de la salida del cepo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque todas las transacciones y toda la limpieza del Banco Central la estamos haciendo a mercado. Es toda voluntaria. Entonces, las condiciones para las que vos podés salir del cepo se ven, como nosotros las hacemos a mercado y lo que interviene es la voluntad de los individuos, entonces vos no podés hacer nada. Sí. Déjame una pregunta ahí. No, pero dame un segundo, porque hay otras cosas más. Porque
Otra cosa es, estamos haciendo esto con recomposición de precios relativos, no estamos fijando precios y tampoco hemos fijado el tipo de cambio. Y aún así llevamos la inflación del 17.000 al 50. Cuando vos mirás la inflación núcleo, en consumidor, si vos querés, viene viajando a un ritmo del 3,7% o 3,5% si lo querés redondear, ¿no? Bueno. Sin estacionalidad ni regulados. Exacto, cuando vos tomás la núcleo. Eso quiere decir que estamos a 1,5 puntos, más o menos, de la inflación objetivo. Porque si nosotros estamos teniendo una tasa de devaluación mensual del 2%, la primera etapa es que vos llegues al 2% mensual. Una vez que lleguemos al 2% mensual, vamos a ir a una de 1% mensual y después vamos a tener que ir a 0. Y ahí son varias cosas. Entonces, si vos tenés arreglado la cuestión del déficit fiscal, no emitís más, algo que lo logramos. Vos fíjate esto, nosotros hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia, porque si tomás lo que hicimos con el Tesoro y el Banco Central, hicimos un ajuste de más de 15 puntos del PBI. O sea, no tiene registro a nivel mundial esto. Pero no solo esto. Otra cosa más que es importante. Terminamos con la emisión fiscal. Teníamos el problema de la emisión endógena. Es decir, los pasivos remunerados del Banco Central generaban emisión. Seguramente, digamos, todos estos payasos que hablan de plan Bonex, porque no fue solamente Orlando Ferrez el que dijo esta estupidez. No, son varios. El campeón del gradualismo también dijo lo mismo, del plan Bonex en su momento, pero no importa. ¿Sabes qué? Todos fracasaron todos. Fracasaron todos, o sea, en realidad, digamos, continuamente, digamos, cerran todos los pronósticos, así que, digamos, o sea, ahora, Javier, pero todo lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces, tenés que terminar de limpiar los pasivos remunerados, los tenemos casi terminados. Tenemos el tema de los puts. Digo, algunos alegremente y tontamente dijeron, no, se puede abrir ahora, como el chanta de López Murphy. Bueno, lo que pasó la otra semana con un banco nacional que creció a la luz de hacer negocios con el kirchnerismo. ¿El Banco Macro? Sí, absolutamente. ¿Sí? Agarró, mientras que estábamos en una reunión, digamos, nuestro ministro de Economía y el presidente del Banco Central, cerrando el tema de los puts. El viernes pasado. A las 10 de la mañana, no, después del anuncio, fue el lunes. ¿Sí? ¿Qué hizo? 10:30 ejecutó 2 billones de pesos en put. Es como si te hubieran salido a buscar al mercado en un día con 2.000 palos verdes. ¿Comprendés la gravedad de lo que hicieron? Yo te diría, son las reglas del mercado. ¿Y cómo lo resolvimos nosotros? Sí. No como los estúpidos pro plan Bonex por la fuerza. ¿Cómo lo resolvimos? Con mercado. ¿Sabe por qué lo pudimos resolver al mercado? Porque es tan fuerte lo que generamos en términos de resultado fiscal que en la cuenta corriente del Banco Central nosotros tenemos 15 billones de pesos, más un montón, digo, ahora no tengo el número exacto de cuánto tenemos en el Banco Nacional. Entonces, esa expansión que nos generó este banco que intentó desestabilizar al gobierno, porque juega políticamente para otro lado. Que Milito juega con masa, decís vos. Y a ver cómo creció ese banco durante el kirchnerismo, haciendo negocios con ANSES. ¿Y quién le daba ese negocio? O sea, ¿Massa vos creés que le dio la orden a Brito o se pusieron de acuerdo para comenzar un plan de desestabilización? Bueno, hay intentos de desestabilización desde el primer día que asumimos. Así que, digamos, pero de vuelta, nosotros no lo resolvimos por la vía violenta, no lo resolvimos por la vía de expropiación. ¿Cómo lo resolvimos? Pagando. Le tiramos, no, absorbimos eso por otra ventanilla. Sí. ¿Para qué? Para que no se moviera la cantidad de dinero. ¿Me comprendés? Entonces, ¿pero por qué podemos hacer eso? ¿Sabes por qué podemos hacer eso? Porque tenemos superávit fiscal. Y esto también es otra cosa que quiero mencionar. Porque cuando lo logramos en el primer mes, empezaron con que no, bueno, esto se logró en un mes, porque esto, que el otro, había 200.000 consideraciones, que esto no era permanente, que esto no era, digamos, que era flor de un día. Ok, lo logramos en febrero. Lo logramos en marzo, abril, mayo, junio. Junio es un mes donde vos naturalmente tenés déficit. ¿Por qué tenés déficit? Porque tenés el pago del medio aguinaldo. Aún así, hicimos superávit financiero. Entonces eso hace que nosotros tengamos en la cuenta del Banco Central 15 billones de pesos. Entonces, sí, querés hacerte el piola, hacelo, digo, y por el otro lado te sacamos, o sea, vos expandís, nosotros te lo traemos. ¿Estás caliente? No estoy caliente, soy un apasionado para explicar. Sí. Digo, eso no es nuevo, o sea, digo, lo cual muestra que no me cambió este sillón, digamos, que además lo uso para darle las notas a ustedes. Sí. Entonces, dicho esto, ahí lo que vos tenés es la fortaleza que te da el superávit fiscal. Entonces, ¿qué empezaron todos los econochantas? La calidad del ajuste, que la licuadora y la tijerita. No, el ajuste es mayormente motosierra. Es decir, eliminar de cuajo la obra pública, eliminar de cuajo las transferencias discrecionales a provincia, bajar empleados públicos, bajar los subsidios, quitarle el curro a los gerentes de la pobreza. ¿Se va a seguir sacando empleados públicos, Javier? Sí, obviamente. Sí. O sea, los contratos que vencen no se van a renovar. Algunos que hacen bien su trabajo, sí, pero digamos, está todo bajo revisión. Todo el tamaño del Estado está bajo revisión porque hay que achicarlo. Sí. Si tuviese el Parlamento a tu favor,
y no tuviese que negociar, ¿cuál es la reforma que meterías hoy mismo? Mandaría las 3.200 reformas que tengo pendientes todas juntas. 3.200 reformas. Sí, bueno, pero mira, esto también, esto te muestra la deshonestidad intelectual de muchos economistas. Las reformas estructurales, ¿a qué hacen? Con programa de largo plazo. O sea, vos, es una visión que te... ¿Cuál es nuestra visión de largo plazo? ¿Cuál? Nuestra visión de largo plazo es hacer que Argentina sea el país más libre del mundo. ¿Quién es el país más libre del mundo hoy? Digo, que ahora está... No, Estados Unidos viene retrocediendo varios puestos. No, hoy el país más libre del mundo es Irlanda. Okay. Bueno, Irlanda cuando inició las reformas pro mercado era el país más miserable de Europa. Hoy tiene un PBI per cápita que es 50% mayor que el de Estados Unidos. Entonces, bueno, pero a mí no me alcanza con ser Irlanda. Yo quiero ser el país más libre del mundo. O sea, a ver, el año que viene, Congreso nuevo, nadie sabe cómo te va a ir en la selección o cómo le va a ir al gobierno. Si tenés un Congreso a tu favor, metés 3.200 reformas. Si yo tuviera todas las mayorías, o sea, metería las 3.200 reformas todas juntas. Todas juntas, sí. Digo, pero bueno, como tengo que negociar, mandamos un paquete con... Esto también es la deshonestidad intelectual de muchos. Digamos, o sea, lo que quedó de la reforma. ¿Qué es lo que quedó de la reforma? La reforma de la ley de bases es 5 veces más grande que la reforma que hizo Menem, que fue la reforma más grande de la historia argentina. Y si le sumás el DNU, que sigue vigente, estamos hablando de una reforma 8 veces más grande que la de Menem. ¿De qué están hablando? Ahora, ¿Vos me comprendés lo que te digo? Claramente. O sea, el nivel de deshonestidad intelectual que hay acá es enorme. O todo lo que tuvimos... Entonces vos fíjate esto. Primer mandato que nos dio la población a nosotros. Porque nosotros, digamos, o sea, para nosotros esto es un trabajo y tenemos un job description. Digo, porque yo lo pienso así. Yo no me enamoro de esto. ¿no te enamorás del sillón de Rivadavia? No. Digo, de hecho, yo no trabajo acá. Yo trabajo en la mesa, allá. No trabajo acá. Es una silla eléctrica, dicen eso. Sí. Pero bueno, nada, digamos, o sea, si te gusta el durazno, bacate la pelusa. Sí. Digamos, yo lo dije ayer. ¿Ustedes qué creían? ¿Que un liberal libertario llega a ser presidente en condiciones normales de presión y temperatura? No, olvidar, no existe. Menos en un país, digamos, que trae una tradición populista como Y Argentina. te jode por el ruido político que hay alrededor, ¿viste? Vos marcás un horizonte, ahora te voy a preguntar por la inflación, se va a conocer mañana. Dicen, che, no lo recibió Macri, no sacó la foto con Macri, lo trataron mal a Macri. ¿Te jode eso? Me parece que no entienden la naturaleza del problema. A ver. A ver, yo tengo un objetivo. Mi objetivo es que Argentina sea el país más libre del mundo. ¿Por qué? Porque si Argentina es el país más libre del mundo, eso va a hacer que entre en un sendero de crecimiento que lo va a convertir en el país más próspero del mundo. Para que te des una idea, la reforma de la ley de bases, si hubiera salido completa más el DNU, hubiéramos llegado a niveles de libertad económica como Alemania. No es un mal primer paso, por decirlo de alguna manera. Igual nosotros, o sea, las que nos pasaron ahora las vamos a pasar más tarde, o sea, y en algún momento vamos a meter todas las reformas. Vamos a meter las 4.000 reformas. No tengas dudas, no tengas dudas. O sea, si los votos nos acompañan, las reformas van a salir. ¿Y este año también vas a mandar reformas? Vamos a seguir mandando. Mira, en esta semana tiene que estar entrando hojarasca. Sí. O sea, y vos fíjate, desregulamos el mercado aerocomercial y ya, digamos, si te empezás a dar cuenta, digamos, las ventajas que va a traer para todo el mundo. Es decir, estamos avanzando, por ejemplo, con la Sociedad Anónima Deportiva. O sea, nosotros en toda la agenda desreguladora, toda la agenda pro libertad, estamos avanzando en toda. No vamos a descansar, no vamos a descansar. Sociedad Anónima Deportiva me dijiste, vas a avanzar. Te Sí, quiero obvio. preguntar, ¿viste el video de Chiquitapia? No me involucro en esas cosas, chicos. No, A mí no entro. A ver, Bueno, digo- te pregunté por Macri. Macri dice, A ver, ¿por yo lo qué que... A ver, no, Macri es muy importante. ¿Cómo no va a ser importante? Decime a quién fue la primera persona que saludé cuando terminé A Macri. Ok. Y cuando hice el saludo final saludando a todos, ¿a quién saludé primero? A Macri. No solo eso, sino que cuando además lo saludé, ¿sabes lo que le dije? Muchas gracias, Presi. Muchas gracias por venir. Porque yo sabía que estaba en Europa e hizo el esfuerzo para venir. Con lo cual, o sea, yo lo primero que hice fue darle las gracias. O sea, rompí el protocolo para ir a saludarlo a él. O sea, Macri es parte de la solución. Claro que Macri es parte de la solución. Obvio. Obvio, o sea, digamos, o sea, acá llegó lo más interesante que ocurrió durante estos meses es que se ordenó el tablero político en términos ideológicos. Entonces, o estás del lado de la libertad, o estás del lado de los colectivistas fracasados que quieren el modelo estatista para seguir robándole a los argentinos de bien. O sea, hoy la discusión es, ¿estás con Milei o en contra de Milei, digamos, no así? No es en términos personales, es en términos de idea. Yo no estoy pensando en términos personales. No me interesa hacer un proyecto que dure 4 u 8 años. Yo estoy sentado acá para hacer Argentina grande nuevamente. Y eso no se logra ni en 4 años ni en 8. Vas a necesitar 40 años. Entonces, lo importante es que se construya ese proyecto de largo plazo. Obviamente, digamos que como empecé con las reformas, soy el primer eslabón de esa cadena. Pero no pretendo ni ser el último ni nada. O sea, pretendo de que esto sea un proyecto de largo plazo. Es decir, que sea hacer Argentina grande nuevamente, que Argentina sea el país más rico del mundo de nuevo, que seamos una potencia. Y en eso estamos trabajando. Y vos fíjate, ¿qué nos pidieron? ¿Qué nos pidió las urnas? Bajar la inflación de 17.000 a 50. Fíjate cómo todas las estimaciones van bajando mes a mes. ¿Va a dar menos de 5 mañana? Sí, va a dar menos de 5. Con lo cual todos los econochantas quedan en offside, porque todos hablaban entre 5,5 y 6,5.
Con lo cual, abajo de 5, perdieron todos de vuelta. Y la tendencia sigue siendo la baja. Exactamente. Pero, digamos, de vuelta. Pero tampoco creas que es un movimiento rectilíneo uniforme. Puede tener oscilaciones, porque estás recomponiendo precios relativos. Sí. Entonces, si estás recomponiendo precios relativos, digamos, o sea, te puede pasar, digamos, que vos te crees que te hace una diferencia, una décima, dos décimas, tres décimas, y bueno. ¿Quién es tu opositor? ¿Tu opositor o tu oposición? ¿Quién es? No me importa. Yo estoy acá para poner de pie de nuevo a la Argentina. Yo no pienso en términos de quién es mi opositor, yo pienso en cómo voy a resolver los problemas a la gente. Yo no estoy pensando en términos de cómo me atornillo a esta silla. De vuelta, para mí esto es un trabajo. Por eso tomo decisiones no convencionales. Y eso lo hicimos con el ajuste del gasto público. ¿Vos sabés que para ver ajuste parecido a la magnitud que hicimos nosotros, tenés que ir a mirar experiencias después de una guerra? Que queda todo roto, entonces, Sí. digo, entonces te podés encontrar con ajuste de las características extra. ¿Qué me hubiera dicho un politólogo de los convencionales? No haga esto, los votos. Si vos le hubiese hecho caso a los consultores, no serías presidente. Bien, exacto. Y si le hubiera hecho caso a cómo piensan el círculo rojo, estaría en una hiperinflación. Si vive el círculo rojo, ¿te acompaña o no? No me importa. Yo gobierno para los argentinos. El círculo rojo son 500.000 personas. Yo gobierno para 47 millones de argentinos. ¿Qué me importa lo que dicen 4 o 5 analógicos precámbricos? ¿Me comprendés? O sea, que no voy a estar preocupando, digamos, por tipos que le pifiaron en todo. Kicillof también le pifian en todo. Sí, pero además, o sea, es un ignorante, digamos, motivado. ¿Cómo? Es un ignorante motivado. O sea, es una máquina de hacer macanas, o sea, le ha costado a la Argentina, creo que hicieron el cálculo de todos los errores, cuánto le costó, que son cerca de 50.000 millones de dólares. O sea, con lo cual, digamos, debería llamarse a silencio de por vida, y sin embargo él es un entusiasta. O sea, con las ideas equivocadas, con lo cual la capacidad de daño que tiene es enorme. Hoy mataron un nene en el conurbano, Bastian, en Avellaneda, 10 años. ¿Te llamó un momento para hablarte de la inseguridad, para pedirte ayuda con la inseguridad? No. ¿Nunca te llamó? No. Kicillof nunca te llamó. No. Entonces, lo que digo es, pero fíjate esto, mandato de la inflación, Sí. la estamos derrotando. Mandato de la inseguridad, la estamos derrotando. Y eso se logró desde el primer día del gobierno. Hubo que pasar el protocolo que propuso la doctora Bullrich. ¿Sí? Y a mí nadie me va a decir que yo no me puse la camiseta para acompañarla. O sea, digo, fuimos al hueso y logramos parar la primera marcha y a partir de eso empezamos a ordenar la calle. Mirá, digamos, lo que pasó con el ingreso de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe. Porque hay que recordarle a la gente que vivimos en un país federal, con lo cual la seguridad es responsabilidad de las provincias, la educación es responsabilidad de la provincia, la salud es responsabilidad de las provincias. Digo, para que la gente sepa. Y nosotros participamos cuando nos llaman. ¿Sí? O sea, Kicillof por la inseguridad no te llamó. No. Entonces, ahí lo que yo quiero señalar es, nosotros cuando entramos en Rosario a ayudar, digo, la cantidad de homicidios bajó un 70%. O sea, con lo cual, el mandato en términos de inseguridad, de atacar la inseguridad, lo estamos cumpliendo. El otro tema que se ha puesto sobre el tapete nuevamente, ¿cuál es? La corrupción. Sí. ¿Y por qué te crees que la torpedean todo el tiempo a la ministra Petovelo? ¿Por qué? Porque está terminando con los curros. Y cuando vos terminás con un curro, es un negocio. Y no hay una sola parte. Hay una parte y una contraparte. Sí, Está claro, ¿no? Sí, está claro. Ahora, yo te hago una Sí, a pregunta. ver. Vos ves que acá hay cuadros, ¿no? Sí. ¿Cuál es el único cuadro que ves mío? No, ninguno. Mío. No. Hay uno solo ahí. Sí. Jurando, ¿no? ¿Y quién está jurando ahí? Sí, Petovelo. Ah, ok. Está claro, ¿no? Digo, porque con todo lo que operaron. O sea, y no las iba a entregar nunca. ¿Sabes por qué? Porque es quien está dando la lucha contra los corruptos. Sí, tenés que denunciar a Grabois, ¿lo vas a hacer? Meto preso al que sea. Digo, lo que pasa es que es una decisión del Poder Judicial y es un poder independiente. Ahora que nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para terminar con la corrupción, y lo estamos haciendo. ¿Por qué te crees que salta todo esto? Sí, Javier, te pregunté por la inseguridad. El gobierno había avanzado, tenía la idea de mandar el proyecto de baja edad de imputabilidad. Sí. Hoy los asesinos, dos de los asesinos, uno tiene 16 años y el otro 18. Ok, quiere decir que tenemos razón. Que hay que bajar la edad. Obvio. ¿A cuánto? Nosotros, o sea, con la doctora Bullrich queríamos que lo mejor era bajarla a 12 años, en principio. A 12. Bueno, después, como parte de una discusión, se puso en 13, pero ok. En Inglaterra es 9. Sí. O sea, hay que bajar la edad de imputabilidad. Delito de adulto, pena de adulto. Sí. Recién hablaste de la justicia. ¿Crees que la reforma de la Corte va a avanzar este año o no? Hay cosas que demandan tiempo si son tiempos que están fuera de mi alcance. Yo puedo dar cuenta de las cosas que están bajo mi control, no sobre las que no están bajo mi control. O sea, yo puedo proponer. Vos enviaste los dos periodos, García Mancilla y Exacto. Sí. Y vas a esperar que el Senado... Y bueno, el Senado también tiene su dinámica. Y si no, ¿vas a insistir con el nuevo Parlamento o vas a esperar? Yo no voy a dejar de enviar reformas, yo no voy a dejar de enviar
instrumentos que van a mejorarle la calidad de vida de los argentinos. Entonces, ¿no pasan ahora? Bueno, empezarán a pasar el 11 de diciembre del 25. El hijo o el que sea. De vuelta, yo ahora envié estos dos pliegos. Yo, digamos, tengo la esperanza de que pasen. De que pasen ambos. ¿Te jode la crítica de la iglesia? Mira, a ver, yo creo que cuando la iglesia te hace una crítica, hay que entenderla en los zapatos de los que habla la iglesia. Está bueno eso. Claro, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Me comprendés? Entonces, me parece que hay que ponerlo en ese lugar primero, digo, de lo que representa la institución de la iglesia. Eso por un lado. Por otro lado, hay críticas que hace la iglesia, que, como por ejemplo la del otro día en la catedral. Yo te puedo asegurar que esas críticas no eran un torpedo a nosotros. Pero los medios, es decir, los resentidos del círculo rojo, los analógicos, los que atrasan, los que en algún momento fueron importantes y hoy el rating le da la espalda y no se dan cuenta que les pasó el cuarto de hora. Los que pifieron sistemáticamente conmigo, los que apostaron por otros candidatos, aun cuando se dicen que están de este lado, toman esas frases y las interpretan de una manera que no es con el sentido que fue hecha. Digamos, ¿por qué? Porque, o sea, la idea es pegarle siempre al que está arriba. Bueno, esa es la idea. Es decir, los mediocres, ¿sí? Los mediocres, en lugar de tratar de subir por su propio mérito, tratan de bajar al que está arriba para que estén todos parejos. Es decir, esto es como, lo tenés no sé, a Pepe y a Alberto, ¿no? Sí. Y como es, entonces Pepe tiene una oveja y está feliz con la oveja, ¿sí? Y es muy feliz con su oveja. Y Alberto está profundamente envidioso porque no tiene una oveja. O sea, te tiene envidia. Pará, porque esto es más lindo. De repente se le aparece el creador a Alberto. Le dice, te doy lo que quieras. ¿Y sabes qué le pide? ¿Qué le pide? Que se muera la oveja de Pepe. Así funcionan muchos acá. O sea, te miden. Sí, pero eso, digo, ya es un problema de calidad humana directamente. Viste, muchos dicen los modos de Milei. Que trata mal a un periodista, que trata mal. ¿A quién traten mal? Decime a quién No, traten mal. No, porque a mí me gustaría saber, digamos, los periodistas que son tan sensibles, digo, que están a favor de la mentira. Porque yo cada vez que le marco algo a un periodista, a ver, yo le marcaría 50.000 cosas. O sea, te jode el dato errado y no la crítica hacia vos. La crítica, digamos, a mí, digamos, vos te consta que a mí me han hecho críticas y yo levanté esas críticas y corregimos automáticamente. Sí, yo lo sé, pero por ahí gente... Bueno, está bien, pero por eso. Yo no tengo un problema con la crítica. Yo lo que tengo un problema es con la mentira. Yo, digamos, o sea, esto lo explico siempre en términos estadísticos. Cuando vos tenés un modelo ahí, vos predecís algo y hay un error. El error técnicamente es ruido blanco. ¿Qué quiere decir ruido blanco? Que tiene media cero. O sea, y se distribuye normalmente. ¿Qué quiere decir? Que un día cae para un lado, un día cae para el otro. O sea, quizás un día chequeaste, tomaste una mala fuente y hablaste mal de mí. Y quizás pasado mañana tomaste otra fuente y erradamente hablaste bien de mí. Entonces, eso yo lo miro todo el tiempo. O sea, ahora, si vos siempre te errás para el mismo lado, tenés error sistemático, tenés sesgo. Lo que pasa es que muchas veces el sesgo está asociado a un sobre. Entonces, yo quisiera saber, cuando los periodistas se ponen tan corporativos, si están a favor del sobre, si están a favor de la mentira, si están a favor de la calumnia, de la injuria, de la difamación, de decir cualquier barbaridad que no importa, digamos, o deshonestidad intelectual, tomarte una frase, cortar un pedazo y criticarte por el pedazo que no está, cuando en realidad el pedazo que no está porque ellos lo cortaron, ¿no? O, digamos, o cortarte una frase para decir que vos dijiste una cosa que no dijiste. Entonces, digo, la pregunta es, ¿están a favor de todo eso? ¿Están a favor de la mentira? Es decir, hay un periodista que, por ejemplo, vive llorando de mis modos y demás, pero cuanta mentira se levanta de mi persona, la levanta todo el tiempo. O sea, después no pide perdón, de haber mentido tanto sobre mi persona. Pero, digo, te lo menciono porque está en tu casa, digamos, sí. O sea, por decirlo de alguna manera. Digo, entre otras cosas. Entonces, esa es la situación. Yo vivo con mi hija igual en mi casa. No, tu casa, cuando dije, digamos, para el lugar que estamos grabando en este momento. Entonces, esa es la realidad. Entonces, si vos tenés sesgo, ¿qué querés que te diga? Tengo derecho a desconfiar. Ahora, dicho esto, la verdad es que si en un canal como en el que vos trabajás pasara eso, no tengo nada para decir. ¿Sabes por qué? Porque se financia solo, con lo cual, ¿qué puedo decir? Nada. Porque si vos te bancás a mercado, listo. Es decir, determinará, vos podés decir la barbaridad que quieras. Si a vos te banca el mercado y te pone la plata al mercado para que vos sigas, no hay problema. Ahora, el problema es cuando vos respondés a la pauta oficial, porque es lo que hicimos nosotros. Cortamos la pauta oficial, todo lo que vivían de la pauta oficial nosotros. ¿Ningún medio recibe plata de este gobierno? No de nosotros.
que es interesante. Sin embargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires sí le pone un montón de plata a un montón de medios que se dedican a tirar piedras todo el día. Y algunos de esos periodistas encima dicen, no, pero yo trabajo en una empresa privada. Sí, pero trabajas para una empresa privada que cobra del Estado. Sí. O sea, es bastante... A mí me marcaron los 10 minutos, ¿viste? Tengo que ir cerrando y te quiero hacer varias preguntas. ¿Hablas con el Papa, Javier, no? Tengo forma de comunicarme con él, sí. O sea, tenés un He contacto. tenido algunas charlas con él, sí. Y bien. Fantásticas. Aparte, digo, siempre tiene un sentido del humor muy interesante. Muy particular. Sí, no, sí. Sí, es más, a veces que no hay una vez que lo vea que no cuente algún chiste o algo. O sea, es muy gracioso. Digo, hablamos de temas muy... ¿De pobreza hablan? Sí, claro. O sea, hablamos siempre de las situaciones de vulnerabilidad. Entonces, digamos, él recibe un reporte, digo, de capital humano con las cosas que estamos haciendo. O sea, es que, digamos, él es algo que está muy comprometido. Como gobierno le mandan informes al Papa. Sí, claro. De asociación social. Sí, para que él esté al tanto y que no le llegue información distorsionada. Y claro, cuando hablamos de estos temas, son temas digo, muy profundos, muy complejos. Entonces él tiene esa grandeza de meter algún chiste o algo para que relaje, porque, digamos, o sea, te imaginas que estar todo el día paro y paro, o sea, tiene un costo. ¿La pobreza tiene que comenzar a bajar a partir de cuándo? Yo sé que vos decís los tiempos son de Dios, no son míos. A ver, el punto es el siguiente. La pobreza, la única forma que descubrió la humanidad de terminar con la pobreza es el crecimiento económico. Sí. Cuando vos mirás la historia de la humanidad, la condición natural del hombre fue la pobreza. Hasta que llegó el capitalismo de libre empresa, el liberalismo. O sea, cuando vos te parás en el año 1800 de la era cristiana, el 95% de las personas vivían en la pobreza extrema, con menos de $1 diario. Hoy tuvieron que cambiar esa definición, porque si no, no tendrías más pobres de esos. Entonces tenés que cambiar la definición. Entonces, a lo que voy es, pero ¿por qué ocurre eso? Porque tuviste un proceso de crecimiento económico como nunca en la historia de la humanidad. Entonces, lo que vos tenés que hacer es generar crecimiento económico. ¿Las condiciones para que Argentina crezcan están? Sí. ¿Por qué están? Primer punto. Una de las cosas primero que tenés un rebote hoy, ¿no? Hay un rebote. Hay un rebote. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás lo que está pasando con el salario real del sector privado, que está subiendo fuerte. Formal. Formal, sí. Entonces, lo que vos tenés es que los salarios están ganando a la inflación. Punto 1. Cuando mirás las jubilaciones están 4,8% por encima de las que dejó Alberto. Con lo cual quiere decir que vienen creciendo. No solo eso, las que tienen bonos están empatados. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que estás recomponiendo los elementos que te motorizan el consumo, un tema no menor después de la caída que tuviste, entonces vos tenés capacidad ociosa, la demanda se te está recuperando. Eso es un punto. El otro punto que vos tenés es que vos tuviste todo un problema de acumulación de stocks. Como vos te veías que se te venía la hiper, ¿qué hiciste? Sobreacumulaste stocks. Aún así, toda la actividad desestacionalizada en el último trimestre del año anterior cayó 2,5 y en el primero de estas 2,6, con lo cual, digo, con plan platita, anabólico y todo eso, nos veníamos cayendo. No es que, digamos, o sea, esto lo generamos nosotros. Lo que nosotros hicimos fue sincerarlo, que es otra cosa. Y además, cuando vos mirás el tipo de ajuste que nosotros hicimos, si vos querés, podés compararlo con lo que pasó en el segundo trimestre del año 2002 y en ese momento el PBI cayó 16. ¿Y va a seguir este ajuste, Javier? Mirá lo bien que lo hicimos, que la actividad cayó 5,1. Si lo pones año sobre año. ¿Pero este ajuste sigue o no? Es no negociable el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no se negocia. El saneamiento del Banco Central no se negocia. No se negocia. Digo, todas las cosas que hacen a tener una política económica sana, no se negocia nada. Las reformas estructurales no cesan. Entonces, cuando vos mirás eso, vos tenés una economía argentina que está descapitalizada. Digamos, esto de estimular el consumo, o sea, de consumirse el capital, hace que el capital sea más chico, por ende su productividad es más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que los retornos son más altos. Entonces, tenés oportunidades de inversión con eso. No solo eso, digamos, el ahorro fiscal que estamos haciendo hace que haya 15 puntos del PBI que se los comía el sector público, que se los damos ahora al sector privado. Por eso, digamos, en el diciembre del año pasado discutíamos una hiperinflación del 17.000 y ahora estamos discutiendo créditos hipotecarios a 30 años. Entonces, claro que estamos rebotando y estamos saliendo, y estos son un montón de indicadores. Y están dadas las bases para el crecimiento, porque les recuerdo que diseñamos 800 reformas estructurales. No les alcanza, les aviso que se vienen 3.200 más. ¿Qué va a pasar, Javier, con la reforma laboral que ya fue sancionada? ¿Va a haber otra parte más dura de la reforma laboral o no? En la medida que nosotros vayamos mejorando la composición del Congreso, podremos ir sacando leyes que se acercan más a nuestro ideario de libertad. Pero también, digamos, hay un conjunto de tarambanas que viven cayendo en lo que se llama la falacia del nirvana. Sí.
Taramana, decía mi viejo, ¿me lo robaste no? Eso siempre dio Taramana. Sí, ¿cómo es la falacia de Nirvana? Comparado con el paraíso. Y sí, te comparo contra el paraíso, todo es horrible. Todo es horrible. Sí. Todo es horrible. Y sí, claro, si estás comparando contra el paraíso. Digo, ahora acá no existe el paraíso. ¿Y qué existe acá? Un mundo que vos podés trabajar para hacerlo mejor. Una de las cosas que es muy importante, y acá el trabajo de Demian Reidel es muy importante, es todo lo que estamos haciendo a nivel internacional y hoy posicionados como un jugador clave en temas de inteligencia artificial. Ahora te vas a Estados Unidos, ¿no? Sí, pero ¿por qué esto es importante, Esteban? Porque Argentina podría converger a ser una potencia mundial, ponerle en 40 años. Te lo hago así, en 45 años, ponele, para hacerlo con números redondos. Hay algo importante, es que 2/3 de esta mejora ocurre en los primeros 15 años, con lo cual, digamos, lo empezás a disfrutar ahora, no hay que tener que esperar tanto. Pero no solo eso. Lo interesante de la inteligencia artificial, que es un disparador de incremento de la productividad. Es un acelerador del incremento de la productividad, que es lo que caracterizó los últimos 250 años de la historia de la humanidad. Bueno, esto es mucho más profundo, mucho más acelerado. Entonces, todo esto que nosotros estamos haciendo es para que cuando inicie el proceso de crecimiento, acelerar la convergencia. Messi. ¿Hablaste con Messi alguna vez o no? No, nunca tuve la posibilidad. ¿Te gustaría hablar con él? Mirá, pero hay videos míos de cuando tuvimos, digo, que lo mataban y todo, y yo sostenía que era el mejor jugador de todos los tiempos. Sí. Así es que, digamos, yo no soy un nuevo fan de Messi. Si no quiere lo recibís. Obvio, digo, ¿cómo voy a tener semejante privilegio? O sea, va a ser un privilegio poder recibir a Messi. ¿Sabes qué? El mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Por escándalo. Por escándalo. Obvio. Corregí por promedio de gol los goles que tiene y es más que Pelé. Messi más que Pelé. No tengas duda. Javier, mucha gente dice que viajas mucho. Te vas a Estados Unidos ahora. Es muy gracioso. ¿Por? Porque si hay algo que yo odio es viajar. Mira, o sea, creo que alguna vez lo conté. Yo era economista jefe de Corporación América, el grupo de Urnequian. Y por temas de trabajo yo viajaba mucho. Y a mí me convenía viajar monetariamente. O sea, hacía una interesante diferencia si viajaba. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El problema es que yo extrañaba mucho. O sea, en ese momento solo tenía a Conan y extrañaba mucho a Conan. Y bueno, digamos, entre mi hermana, digamos, una chica que era mi novia en ese momento, ponían el FaceTime y yo, digamos, o sea, lo veía a Conan así, ¿no? Pero obviamente que la pasaba mal, perdía peso, la pasaba mal. Entonces, a pesar de eso, ¿sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Dejé de viajar. Con lo cual, imagínate que ahora extraño por 5, porque es a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. O sea, con lo cual, o sea, es muchísimo peor. Pero es mi trabajo. O sea, digamos, el job description incluye salir a mostrar la Argentina en el mundo. Hoy se habla de Argentina en el mundo como no se hablaba nadie. Por eso los liliputienses están como locos. Por último, Javier, porque acá nuestro amigo Manuel Adorni nos va a matar. ¿Sale el argentino o no? Claro que sale, está saliendo. Está saliendo. Si seguimos abrazando las ideas de la libertad, nos vamos a convertir en una potencia mundial. Este esfuerzo vale la pena. El esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina es la primera vez que se hace un esfuerzo donde la mayor carga del esfuerzo cae en los delincuentes de la política, cae en la casta. Esta es la primera vez que es un reencuadramiento macro en favor de la gente. Obvio que viviste una fantasía. Bueno, los Reyes Magos son los padres. Bueno, ahora te pusiste los pantalones largos y está saliendo. Por eso, los niveles de aceptación del gobierno, los niveles de imágenes, tanto mía como del resto de los ministros, están en sus máximos. Porque la gente sabe que esta vez va en serio. Es decir, que esta vez el esfuerzo vale la pena y no vamos a regalar el esfuerzo por un puñado de políticos corruptos y por el círculo rojo analítico que chorea con los políticos corruptos y que por eso, digamos, o sea, están tan molestos con mis formas. ¿A vos qué te importa? Digamos, o sea, yo te hago una pregunta. Esos imbéciles de las formas, los abanderados de las formas, entonces, ¿sabes qué? Lo hubieran matado a Sarmiento. Si Sarmiento era un puteador serial. Decime qué dirían los abanderados de la forma. Che, tachen a Sarmiento de la historia argentina. ¿Sabes qué? Yo prefiero que sea esto de Sarmiento de la historia argentina. Vos tenés que mirar los resultados. Es decir, las formas es una cosa propia de un mediocre que como no puede mirar el contenido porque no lo entiende o porque no se lo banca o porque no le conviene, entonces se ocupa de las formas. ¿Pero cuál es la forma? Digo, decime en qué momento yo te violenté en la nota. Nunca.
¿Qué te molesta que tenga un tono elevado? ¿Que sea apasionado? ¿Qué querés, que seamos todos iguales? Ah, o sea, en el fondo pensás como un comunista. Es decir, ¿qué querés? Ah, o sea, que el mundo es, si no se parecen a vos, entonces está mal. Yo te debería preguntar igualdad o desigualdad, pero tengo que terminar la nota y me van a matar. La única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. 16 de la Constitución. Presidente de la Nación, gracias por haberme recibido. Gracias a vos, Esteban. Gracias. Sí. No te regalé el libro. Bueno, a ver. Es más, hasta me tomé el laburo de dedicártelo antes de la nota. Javier Milei, Capitalismo y Socialismo, es el último libro, y tanta polémica generó con la feria, ¿no? Sí. Pero fue una bendición. Después metimos 10.000 personas en el Luna Park, que estuvo muy divertido, ¿no? Gracias, Javier, por haberme recibido. Un honor. Gracias, Esteban.